sigue hablándonos. Por eso es que dice, maná, dice, ven nuestros ojos. O sea que, maná, habían los ojos, ellos querían carne. Ya no querían maná, no querían el pan espiritual de Dios. Era un maná, era así, como la bellota de algodón, como eso que hacen del azúcar que van vendiendo, así dice que era ese rociado, dice todo el campo, y tenían que recoger en sus cestos todo para comer en el día. Pero la gente no quería ya eso. ¿Por qué? Porque no lo conocían al Señor. ¡Qué ingratitud! Después de haberlos salvado de la esclavitud. Miren lo que sigue hablándonos. Y dice, y era el maná como semilla de culantro. Ustedes conocen el culantro. Miren, era como semilla de culantro. Y su color como color de qué? De brillo, su color. Era el pan del cielo, hermano. Como ahorita el Señor nos había decidido que amaneceríamos y todo blanco estaría. ¿Qué haríamos, hermanos? ¿Qué haríamos primero? Primero alabaríamos al Señor y oraríamos. ¿Qué haríamos de locura, hermanos? Pero sin embargo, aquellos hermanos, aquel pueblo, no entendía. Así como ahora, hermanos, así como ahora, se van donde deben aprender la palabra de Dios, donde deben obedecer la palabra de Dios, donde deben escuchar la verdadera palabra de Dios escrita con su dedo y dicha con su boca, pero se van donde dicen los labios de los hombres. Solamente engaño y solamente mentiras. Miren lo que sigue hablándonos y dice aquí, y el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en calderas o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. ¿Cómo iba a ser si era santo? Era espiritual, que mandaba el pan del cielo el Señor. ¿Cómo iba a ser tan de rico aroma, hermanos? Miren lo que le sigue hablándonos y dice, y cuando descendió el rocío sobre el campamento de noche, miren, el maná descendía sobre él. ¿Sí? Cuando descendía el rocío, descendía, dice que el maná caía como la de era todo blanco, dice blanco todo. Y las mujeres iban a recoger, dice, a recoger, la gente a recogerlo, para llevar todo lo que podían llenar para el día. Mira lo que dice. Descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Miren, todavía oyó Moisés, estaba que les daba el Señor el pan exquisito, el pan especial, el pan espiritual de su amor de Padre. Pero sin embargo, miren este pueblo. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba, dice, por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se extendió en gran manera y también le pareció mal a Moisés. ¿Por qué? ¿Cómo es que se llenó de ira? ¿Por qué se llenó de ira? Porque los había sacado de la esclavitud. Estaba con ellos día y noche. Les dio el agua cuando se morían de sed en el monte de Sinaí, en el desierto. Les dio el pan para que coman y seguían llorando, hermanos. Díganme, han apagado la sed, han apagado el hambre, ¿siguen llorando? Y seguían llorando. Entonces, no le pareció bien la ira a Moisés. Miren, no le pareció bien la ira de Jehová, porque se encendió vuelta de ira, Dios, y le pareció mal a Moisés. Y dijo
dijo Moisés a Jehová, o sea, estaban hablando, como si tuvimos, ¿no? Digamos, así, dice, mira, y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no has hallado, dice, gracia en tus ojos? Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. Él se quejaba, Moisés también, que la carga era grande sobre él, porque era un pueblo de millares y millares de gente. Era grande para él resolver solo el pueblo. Él se quejaba, te digo, porque veía que lloraba, veía que se quejaba el uno, veía que el otro quería carne, veía que no, ya no podía Moisés. Era solo. Entonces por eso es que dice, está diciendo para que entiendan, y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? O sea, se está quejando él. ¿Por qué no? Entonces le dice, este pueblo, porque ya puesto dice, por carga a todo este pueblo. O sea, a todo ese pueblo, esa inmensidad de pueblo, era su carga de Moisés, que era su profeta. Pero miren lo que digo, yo le digo, concedí yo a todo este pueblo. ¿Qué quiere decir la palabra concebir? Que si él los había creado. Pues dice, concebí yo a todo este pueblo, se está quejándose a Dios. Pues está reclamando a Dios, que si él había concebido todos sus hijos, había concebido. ¿Qué decir? Cuando usted siente una mujer, ¿no ha concebido un hijo? Así pues entendamos esa palabra. Entonces, se está quejando, concebí yo a todo este pueblo, se está quejando porque era muy dura la carga para cargar las quejas de todos los hombres que estaban a su cargo de él. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Muy bien. Entonces, yo a todo este pueblo lo engendré yo, por eso lo engendré yo, para que me digas, tierra de la cual juraste a sus padres, el que ya para cargarla yo, a tus hermanos. Yo no sé. Así me queda, pues, hermanos. Entonces, cualquier cosa que pasaría, ustedes saldrían para allá. Y la que tendría que responder soy yo. Es lo que tenemos que entender. Así era también que Moisés estaba a cargo de esos millares de gente, pero ya no podía más también. Moisés que era demasiado, ¿no? Su carga. Es como que aquí, que tengo que pongamos una programación, que hay que ver el arreglado, que hay que ponerle que ya la luz, que no nos vayan a cortar la luz, que si hay una cerita, que si las flores. Es la luz. Sí, y también tengo que prepararme. Y si tuviera que ir a la iglesia, ¿qué yo? Entonces, es dura la carga, pues ya no puedo, porque ya está. ¿No es cierto? A eso va. Entonces dice así, dice la palabra de Dios. Dice que juraste a sus padres, eso le está diciendo Moisés a Jehová, a Dios. De dónde conseguiré yo, está hablando, sigue hablando Moisés, carne para dar a todo este pueblo, porque llora a mí, diciendo, danos carne que comamos. Él se está quejando a nuestro Dios, porque a él es al que le está reclamando. Es un texto que está reclamando a mí, pues todo. Entonces dice, mira lo que les dice, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y ahora ya no podía soportar, porque uno se quejaba de una cosa, el otro se quejaba de otra cosa, los otros de otra cosa, los extranjeros que eran de otros lados se quejaban. Él era solo, estaba solo, porque era su profeta, su siervo, él solo, con el que Dios hablaba con Moisés. Era la carga pesada, ¿no? Es lo que quiero que entendamos. Entonces dice así, sigue hablando el Señor, dice la palabra de Dios. Dice que juraste a sus padres, eso le está diciendo Moisés a Jehová, a Dios. ¿De dónde conseguiré yo? Está hablando, sigue hablando Moisés, carne para dar a todo este pueblo, porque llora a mí, diciendo, danos carne que comamos. Él
él se está quejando a nuestro Dios, porque a él es al que le está reclamando. Es un texto que está diciendo, a mí, pues, entonces, así, ¿no? Entonces dice, mira lo que les dice, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y ahora ya no podía soportar, porque uno se quejaba de una cosa, el otro se quejaba de otra cosa, los otros de otra cosa, los extranjeros que eran de otros lados se quejaban. Él era solo, estaba solo porque era su profeta, era su siervo, él solo, con el que Dios hablaba con Moisés. Era la carga pesada, ¿no? Es lo que quiero que entendamos. Entonces dice así, sigue hablando el Señor, dice, así lo haces tú conmigo. Yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Mire cómo se quejaba Moisés, porque era dura la carga, porque le pedían agua, que le pedían que querían carne, lloraba la gente, ¿no?, en las puertas de sus campamentos, ¿no? Entonces miren lo que dice Jehová, miren lo que dice el Señor. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Miren cómo le hablaba el Señor. Es como que yo les diría, pasa tantas cosas en la iglesita, y vengan acá, vamos a hablar, vengan tal, vamos a hablar. Así era, hermanos. Y así tenía que seguir siendo hasta el fin, para que todos se conviertan a la fe de Jesús, para que todos sean salvos y no condenados, hermanos. Pero miren, hermanos, ustedes tienen el privilegio de conocer la palabra de Dios, como dice sus escrituras. Y dice, miren lo que le dijo. Y le dice, y esperen allí contigo, le dice, y yo descenderé. ¿Quién descendía? Jehová, Dios. Dice, y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no llevarás tú solo. La orden que le dio. Ese era un padre divino, un buen padre, porque repartía la carga, porque vio que era mucha carga para él, ¿no? Dice, y llevarán, dice, ya no lo llevaba solo, sino iba a repartirles para todos. Por eso que reunía a los ancianos de todos los millares del pueblo de Israel, ¿no? Y sigue hablando, ¿no?, el Señor. Pero el pueblo, miren lo que dice, pero al pueblo dirá, o sea, le sigue hablando nuestro Señor, al pueblo, dice, al pueblo dirá, santificaos. ¿Y qué quiere decir la palabra santificaos? ¿Qué es la palabra santificaos? Ser santos, no haber pecado, recibir el perdón de Dios, no hacer las cosas malas, hermanos, sino para ser santificados, para ser santos. Por eso dice, pero al pueblo dirás, santificados para mañana. Mira, eso le está diciendo Dios, nuestro creador, el creador de la tierra, el creador del sol, el creador del agua, el creador de todo lo que existe en este mundo. Él es el creador. Aquí no hay que yo lo hago, que yo lo hice o que lo voy a hacer. Él es el dueño de todo. Por eso es que le dice aquí lo que le dice el Señor. Pero al pueblo dirá, santificados para mañana, y comeréis carne. Mira, pero van a ver por qué le dijo que comeréis carne. Y comeréis carne, porque habéis llorado en oído de Jehová, diciendo,
¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Seguían quejándose el pueblo que había sacado de esa esclavitud nuestro Señor Dios. Dice en Egipto, Jehová pues os dará carne y comeréis. Pero escuchen bien cómo comieron esta carne. No comeréis, dice, un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices la carne. Hasta, dice, que salga por las narices y la aborrecerá, dice, la aborrezcáis y la aborrezcáis, por cuanto menospreciáis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? ¿Se dan cuenta, hermanos? Así que aquellos que no obedecen, que no quieren arrepentirse de sus males, que no quieren conocerlo al Señor, pero lo conocen que hay un Dios, ¿qué les dirán aquel día del juicio, hermanos? Porque el fin está ¿qué? Cerca, a la puerta de nuestros ojos, hermanos. Ahí será el crujir de dientes, ahí será el lloro, y ahí dirá el Señor, ¿qué dirá? A la izquierda los cabritos, malditos de mi Padre, al crujir de dientes y el lloro, afuera los perros. Así dirá el Señor en aquel día, porque pudiste salvarte, pudiste escucharlo, pudiste obedecer, pero no quisiste. Y sigue hablándonos y dice así, entonces dijo Moisés, 600,000 a pie en el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Dice, se degollarán para ellos ovejas, bueyes, que les baste, o sea, juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Le dice, miren cómo le contesta, cómo le dice el Señor. Miren lo que dice, y salió Moisés y le dijo al pueblo, dice, miren lo que le dice, y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunieron, ¿qué le dijo? ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si cumple, dice, mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 60 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo entrar alrededor del tabernáculo. ¿Del tabernáculo de qué, hermanos? ¿Qué era el tabernáculo para el Señor? El tabernáculo de reunión, así como estamos ahorita aquí en esta iglesia. ¿Qué estamos haciendo? ¿No nos hemos reunido para escuchar la palabra de vuestro Creador? Sí. Así era también allí en el tabernáculo de reunión, pero caminaban, porque esta multitud caminaba y caminaba hasta que Dios le diera la tierra prometida. Entonces dice, sigue hablando, no sé, el Señor dice, entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 60 varones ancianos. O sea, el espíritu puso el Señor en los 60, dice, en los 60 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Profetizaron y no cesaron. Es como en el día de Pentecostés, cuando el Señor estaba con todos sus ¿qué eran ellos? Sus apóstoles. ¿Y qué le dijo al Señor?
cuando le dijo que no se fuera, que quería que estuviera con él. ¿Y qué le dijo? No le dijo al Señor: a ustedes os conviene que yo me vaya, voy pues a preparar que en la casa de mi Padre hay muchas moradas, y no os preocupéis, porque no os quedarán solos, se quedarán con el Consolador. Y en ese instante, ¿qué sucedió? ¿No está? Toditos descendió una lucecita en la cabeza de los apóstoles, era el Espíritu Santo que descendió sobre ellos. Así también dice aquí que el Espíritu Santo descendió sobre esos hombres, ancianos, que llamó Dios. Ahora vamos a ver, ¿para qué? Dice, puso los 60 varones ancianos y cuando posó sobre ellos el Espíritu, profetizaron y no cesaron, profetizaron. A ver, ¿qué profetizaron? Y habían quedado en el campamento 2 varones, mira, quedaron en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldead y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los escritos, pero no había venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Ellos también estaban escritos, así como nosotros. Si nosotros obedecemos la palabra de Dios tal como nos está hablando, pues estaremos escritos en el libro de la vida. Y aquellos que no obedecen, pues no estarán en el libro de la vida para el tiempo del fin, mi hermano. Por eso dice la palabra de Dios, dice así. Y dice, corrió un joven y dio aviso a Moisés. Miren lo que dijo. Corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Elead y Medad profetizan en el campamento, le dijo a Moisés. Entonces respondió Josué, hijo de tú. ¿Quién iba a ser ahora Josué? Ya estamos aquí llegando a Josué. ¿Qué era Josué? ¿Qué cosa fue Josué en el camino de la palabra de Dios? ¿Qué fue Josué? Josué es el que llevaba al otro lado del Jordán. Ya, pero era el que estaba andando con Moisés, el que andaba con Moisés, Josué, porque era un príncipe. Josué fue un príncipe, ¿no? Entonces, pero es cuando lo estaba esperando, cuando Moisés fue a recibir los mandamientos de la ley de Dios, él esperaba, aguardándolo para que bajaran juntos, para cuando estaba el pueblo esperando, cuando le dice: oigo rumores de guerra, le dijo. Y Moisés, ¿qué dijo? No son rumores de guerra, sino, ¿qué dijo? Pues esos nombres hay que memorizarlos, hermanos. ¿Ya? Entonces dice, entonces respondió Josué y dijo, dice, ayudante de Moisés, ¿ve? Ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, y dice, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos? Miren, ¿cómo iba? ¿Qué hay dentro los hermanos, dentro de la iglesia, hermanos? Cuando también hay entre los ancianos, entre los escogidos, que se dicen que son escogidos, entre los ministros, entre los pastores, ¿qué hay, hermanos? ¿Qué creen? ¿Que son sinceros? ¿Todos? No, viene la envidia. Mira, ¿cómo se habla de la envidia en la Santa Escritura? Que miren, escuchen bien lo que dice. Dice así: entonces respondió Josué y dijo: de tu ayudante de Moisés, uno de tus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tus celos por mí? Miren lo que le dijo: ¿tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta. ¿Ven? Ojalá, o sea, tenía celos, porque ellos quedan. ¿Por qué ellos quedan, hermanos? Porque allí estaban profetizando. Estaban profetizando. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿Qué estoy haciendo, hermanos? ¿Qué estoy haciendo con ustedes? ¿Qué estoy haciendo con ustedes acá? ¿No estamos leyendo profecías? ¿No estamos profetizando o no? Eso, por eso que le dicen: ojalá todo el pueblo de Jehová
fuese profeta, ¿ven? Y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. ¿Por qué el Señor no pone el Espíritu Santo sobre ellos? Porque no son de corazón muy lejos. Por eso es que dice el Señor Dios Jesús, dice, de boca me alabas, de boca me dice Señor, Señor, pero tu corazón está muy lejos. El corazón está cerrado, hermanos. ¿Cómo que se salvarán? ¿Qué le dirán al Señor en aquel día cuando estemos en su presencia? Y por eso dice, y Moisés volvió al campamento, dice, él y los ancianos de Israel, y vino un viento, dice, miren lo que vino, y vino un viento, dice, de Jehová, y trajo codornices, y nosotros lo conocemos, las codornices acá, y el huevito, que es muy alimenticio, que dicen, ¿no? Pues, y vino un viento de Jehová, y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro lado, alrededor del campamento, y casi dos codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado, dice, todo aquel día, toda la noche, todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo y alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuesen, dice, masticada, cuando la ira de Jehová, de Dios, se encendió en el pueblo. Y hirió, dice Jehová, al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar. Miren, escuchan bien lo que dice, hermanos, que dice aquí, que dice, dice, ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová, porque pedían carne, no entendían que era el Dios que nos había sacado de la esclavitud, no entendieron que Dios los sacó de aquellos que los torturaban, de aquellos que los maltrataban, no entendieron que eran libres, hermanos. Pero sin embargo, ¿por qué? Porque en el pueblo de Egipto, ¿qué comían? Carne, hermanos. Por eso dice, y llamó él el nombre de aquel lugar, ¿qué llamó? El nombre de aquel lugar, ¿qué llamó, hermanos? Kibrón, Atará, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso, porque ahí murieron cantidad, hermanos. Por eso que en el desierto el Señor los tenía vagando 40 años hasta que se terminara la primera generación, por sus rebeliones, por sus pecados. Por eso dije, para terminar, de Kibrón a Tabá partió el pueblo a Aserot, y se quedó en Aserot. O sea, de allí partió, pero ahí terminaron en ese lugar. Por eso dice que dice, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. ¿Cómo era posible que se quejaran del Salvador, hermanos? De donde estaban maltratados, donde estaban descarnados, donde veían a sus hermanos que morían ahí batiendo la mezcla del barro con la paja para hacer los adobes, hermanos. ¿Cómo era posible que de aquella esclavitud había sacado el Señor y le seguían diciendo de que Moisés los había sacado para morirse de hambre en el desierto? Amén, hermanitos. Amén, hermanitos. ¿Ven? Muy bien. Ahora vamos para entender un poquito de lo poquito que nos dice acá el Señor. Vamos a Éxodo 16, al capítulo 16, al versículo 31. A Éxodo 16.
Verso 16. Volvamos ahí, hermanos, para que entendamos así la palabra de nuestro Dios. 16 y el versículo 31. Y el versículo 31. Miren lo que dice. Y les voy a leer, dice el 30. Miren, les voy a leer, dice el 30, que dice el Señor. Miren lo que dice. Así el pueblo reposó el séptimo día. Y el 31, que nos manda realmente de lo que hemos escudriñado. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. ¡Ay, qué rico sería, hermanos! Qué sabroso el pan que mandara el Señor. Quisiera llover. ¿Se dan cuenta? Vamos a ver a Éxodo mismo 16, en el mismo 16, y el capítulo 16 y el versículo 13 y 15. 13 y 15. Dice en el versículo 13, dice así, y después leer, dice el versículo 11, hermanos. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Dice, háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os sacaréis, dice, os saciaréis, dice, de pan, y sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Y en el versículo que nos manda, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto, una cosa, dice, menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Dice, sobre la tierra. Que dijo, y el otro versículo 15, y seguimos leyendo lo que dice el Señor.